Transparencias en los test proyectivos gráficos. Las transparencias constituyen una pauta formal, en realidad, que se puede presentar en algunos dibujos, tanto en niños como en adolescentes y adultos. Por supuesto, en función de la edad, va a tener un peso diferente su interpretación. Generalmente se asocian las transparencias en un sentido muy negativo, como relacionados con componentes psicóticos. Y muchas veces de esto es así, pero no siempre. Por eso es importante destacar en este material que las transparencias también implican, si es cierto, una pérdida o una dificultad o una alteración de determinada intensidad en el criterio de realidad. Pero recordemos que los neuróticos también tienen alteración en el criterio de realidad. ¿Esto qué implica? En términos más sencillos, cuando a veces uno tiende a ver la realidad desde un punto de vista más subjetivo, con menor objetividad, por lo tanto la persona cuando hace esto está tiñendo con sus propias realidades internas elementos de la realidad externa que a lo mejor no tienen esa lectura o esa significación. Y obviamente después caemos en el más grave de los casos. Me gustaría señalar lo siguiente. Hay una etapa normal de transparencias que puede o no presentarse, pero que si se presenta estaría como dentro de las pautas evolutivas, que es hasta alrededor de los 7 años en niños. También recordemos que 8 años es una edad de transición, o sea que podemos decir entre 7 y 8, pero en general empiezan a llamar la atención más allá de los 7 años. Las transparencias como pauta evolutiva tienen que ver con la presencia de un pensamiento más de tipo concreto, la falta todavía del desarrollo de la capacidad simbólica y del pensamiento abstracto, en donde la realidad se presenta no en forma ni tridimensional ni bidimensional, sino de la forma tal cual el sujeto los ve y que motrizmente puede representar. Muchas veces el niño se da cuenta que su dibujo tiene algunas características que no son tan parecidas a las del objeto en la realidad, lo que es el realismo en los dibujos, pero sin embargo a nivel de posibilidades no puede hacer otra cosa. Bien, más allá de esa edad, las transparencias las podemos calificar según su intensidad. Esto es, tenemos una batería, no es lo mismo que las transparencias se presenten en uno de los dibujos, en uno de los test, que se presenten en casi todos los test. No es lo mismo que cubran gran cantidad de superficie como en el material de hoy, del dibujo o del objeto graficado, que se presenten apenas en un pequeño contenido. Por supuesto, las transparencias implican cierta alteración en el criterio de realidad, que con el resto de la batería, donde siempre decimos que es importante que ningún test es válido por sí mismo para hacer un diagnóstico y que siempre tiene que aunarse los proyectivos gráficos que nos dan cuenta de los aspectos más primarios de la personalidad y más nucleares, con los test verbales, los cuestionarios, los inventarios, los test de láminas, el desiderativo, los relatos o los test de redacción, que nos ponen más en manifiesto con los procesos secundarios. Es decir, que siempre que tenemos que integrar ambos recursos, más allá de cuál sea el recurso que seleccionemos dentro de los test de proceso secundario. Bien, las transparencias se pueden presentar bajo dos formas. Como dijimos, con un pequeño contenido, que a veces puede ser, por ejemplo, en la cabeza, un sombrero o algún detalle del pelo, una vincha que se transparenta, o por ejemplo la pollera en un DFH que se le transparente algo de una parte de las piernas, etcétera. Tenemos transparencias más globales, cuando es, por ejemplo, como en el caso que trabajamos en este material, en donde toda la casa es transparente. Esto es un dibujo libre en donde el niño dibujó principalmente una casa. Los detalles que llaman la atención, además, no es que solamente es la transparencia porque se ve lo que está dentro, sino también la forma en que se han graficado, por lo cual también suma este dibujo elementos evolutivamente por debajo de la edad del niño, que era de aproximadamente 10 años, elementos de detalles. Sabemos que los detalles se clasifican en detalles básicos, complementarios, accesorios y bizarros. En este caso habría detalles bizarros. Bizarros que también significan extraños, en donde ese detalle que se agrega primero no tiene que ver con el objeto, y si tienen que ver con el objeto se presentan de una forma extraña o no esperable, digamos, no lógicamente esperable con el objeto. Tal es el caso, por ejemplo,
de la escalera que sube a una ventana, los caminos que también van a una ventana. Como transparencia muy llamativa es la del niño bañándose. El dibujo, fíjense que también es de un nivel madurativo muy por debajo, el predominio de la pared por sobre el techo que está como vencido, de trazos flojos. Después el garage, lo que aparentemente el garage, en donde se ven las herramientas que están adentro, y eso que está en la derecha es el auto, pero el auto no tiene como si fuera una definición con un contorno propio, sino que se toma prestado de una de las paredes y sobre eso, digamos, agrega el resto de los elementos. Otro detalle también significativo es una ventana como un ojito en la zona izquierda superior del techo, que el niño dice que es el lugar donde mira. También aparece el sol, la luna juntos y una forma amorfa que es una nube. La presencia de numerosos caminos, que sabemos que los caminos, como hemos comentado en un material la semana pasada, tiene que ver más que nada con formas o requisitos de acceso del niño hacia su mundo interno, y a la vez también una mediatización como salida de lo endogámico a lo exogámico. Así que los caminos están muy relacionados con la interacción sujeto-ambiente. Las ventanas aquí están altas, tienen formas distintas, en una puede haber cortinas, en la otra hay formas circulares. Hay un perro que no se ve como perro, obviamente, un televisor, pero también es muy significativo la forma confusa de la lluvia y de la ducha. Esto nos está dando cuenta, como sabemos, cada parte del dibujo siempre se proyecta un aspecto de la personalidad, de aspectos confusos, de cierta tensión y presión a nivel mental del niño. Esta transparencia completa se asocia a estructuras más bien psicóticas. Dada la edad del niño y el predominio global de esta transparencia, en efecto se trataba de un niño con una estructuración de tipo psicótica en su personalidad.